Además que le metieron a esto, muy rápido caminó en el Senado, muy rápido en diputados y ni se diga en los congresos estatales, parecían competencias, en cosa de horas, lo veíamos, 16 horas, 20 congresos, ya habían, sin por supuesto leer, mucho menos analizar ni discutir, ya habían aprobado esta reforma. Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado de estar acá. Muy buenas noches, Rogelio. Buenas noches, un gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas noches. Qué velocidad, ¿no, Rogelio? Sí. Para sacar esto en fast track. Pues fue en horas. Fue en efecto así. La cantaron hace un momento apenas. Esto es, cantar es que la declaran que ha cumplido con el 135. La mayoría de las 2/3 partes en el caso de las cámaras, las 23 legislaturas que la aprobaron, y hoy la Cámara de Diputados la hace el cómputo y la de senadores hace el cómputo y la canta. Esto es, se ordena que se publique y ahí anuncia el senador presidente de la mesa directiva que va a mandar a la Suprema Corte una petición de que se sobresea la acción de inconstitucionalidad que está para discutirse el próximo martes. O sea, esto tenía un propósito muy específico. Absolutamente. Tenía como propósito que las acciones de inconstitucionalidad que el ministro Alcántara Carrancá ha dado a conocer el proyecto, a distribuir el proyecto, que no se puedan conocer porque la reforma, para efectos un poco de recordarlo, es modificar el artículo 105, que establece las acciones de inconstitucionalidad y las controversias, y le agrega un quinto párrafo para decir que no serán estas vías para atacar la reforma de la Constitución. No se puede atacar la constitucionalidad de la Constitución. Y de paso, en el amparo, el 107, en la primera fracción, agrega que el amparo tampoco será una vía. Y un artículo segundo transitorio que dice que las que se encuentren en trámite, que las que se hayan presentado antes de esta, quedan sin efecto, con lo que queda un debate que ahorita seguramente lo vamos a abrir, etcétera, es que vamos a tener en cuenta o no la retroactividad de la norma. Esto es porque el artículo 14 constitucional establece la no retroactividad de ley, pero es un tecnicismo. ¿La Constitución es ley o es una Constitución per se? Entonces es un debate que va a darse y a ver el martes qué sucede. Pues qué traje a la medida, ¿no? Se confeccionaron. Supremacía constitucional. Como dices, ¿cuánto tiempo se tardaron? 16 horas. 16 horas en 2 cámaras. ¿No? Bueno, y hubo congresos en donde... En 24 horas, 23 cámaras. Ni lo leyeron. Minutos. Ni lo leyeron. Pues no. O sea, llegó la Constitución. Es que no tienen ni siquiera que leer, pero ¿para qué nos sirven legisladores que ni siquiera leen lo que votan? A final de cuentas, de alguna manera también es cierto que la Constitución ha tenido tantas reformas como increíbles, ¿no? Resultados. Muchas veces ha sido reformado. Yo no sé qué artículos han sido más reformados, pero creo que muy pocas veces se había intentado tocar el primero y tampoco los 2 artículos que fueron reformados. El 105 y el 107. El 105 y el 107. Ahora, y ninguna nada más déjenme salir de esa duda. Nunca una tan rápido como esta, ¿no? No, jamás. O sea, nunca una reforma constitucional. No, bueno, rápido, sí, no, cuando Santos, ¿no? Con esta celeridad no recuerdo una reforma. Nunca. No. En horas. Estoy pensando en las 700 y tantas reformas que ha tenido la Constitución, 740 y tantas Pero en reformas. algún momento en la época de Álvaro Obregón, cuando estaban los militares todavía cuestionándose, hubo 2 reformas a esos artículos. Los libros de Tena Ramírez. Estás hablando de un momento en el que México pasaba de las armas a la institucionalidad. No, yo estuve revisando toda la tarde y no encontré un solo caso en donde se apruebe algo tan además horas. No solamente lo rápido, lo relevante de esto. Sí. Porque esto vuelve inatacable, inimpugnable todo. Y con esa relevancia, de un plumazo, adiós, en horas. Me gustaría poner en perspectiva lo que hemos vivido en este último trimestre. Se decía, no se preocupen por lo rápido que está haciendo la reforma al Poder Judicial, me refiero en septiembre, porque decían, muchas de sus preocupaciones van a quedar resueltas cuando venga la secundaria. Espérense, había un poco esta expectativa. Y los ingenuos lo creyeron. Había esta expectativa de que del 1 de octubre en adelante, no solo que las cosas iban a ser diferentes, sino que íbamos a pasar del fast food a el slow food, que íbamos a tener más serenidad, más tiempo para ver las cosas, para saber a qué sabían los cambios. No hemos bajado la velocidad prácticamente desde finales de agosto. O sea, llevamos
par de meses y medio, 3 meses, donde todo es muy rápido. Dices, los legisladores no saben qué están votando, pero me atrevo a decir, en los medios de comunicación con frecuencia no sabemos cuál es lo que está pasando hoy, porque nos gana lo que va a pasar mañana y ya quedó rebasado lo que pasó antier. Estamos viendo tiempos inéditos en la velocidad de cambios de esta magnitud. No son cambios pequeños, pero tampoco podemos explicar a profundidad, porque la noticia de ayer ya se volvió viejísima. Por esta intensidad no es sostenible, ¿no? No, sí, no creo que sea sostenible, pero... pensaba eso a fines de septiembre. Va un mes del gobierno de Claudia Sheinbaum. Mira, viene una que es demasiado importante desde mi punto de vista, ¿no? Pero muy probablemente ni siquiera la veamos discutirse o simplemente pasar el proceso y puede ser votado, que es una de las grandes preocupaciones del sistema económico en general, y es la ley del presupuesto y cuenta pública. Digo, la carátula económica la tienen que presentar el día 15 de noviembre el secretario de Hacienda, y al final de cuentas creo que apenas hoy se instaló la Comisión de Hacienda y Crédito Público, hasta hoy, y ellos todavía no han sido ratificados, pero no hay preocupación porque van a pasar. ¿Hasta hoy se instaló la comisión? Sí, hasta hoy, fíjate. ¿Ya se aprobaron cuántas reformas a la Constitución? Bueno, y ahí hay una alerta, el secretario de la Comisión de Presupuestos, Cuauhtémoc Blanco, para que veamos que el secretario de la Comisión de Presupuestos, Cámara de Diputados, es Cuauhtémoc Blanco. Sí. Nomás para ver. ¿Está acusado de abuso sexual? No, yo digo que le hagan prueba de comprensión de lectura. Yo no quiero que sea santo. Pero ¿quién es la presidenta? Pues también. ¿Quién la preside? Diputada de Jalisco es Gómez, ¿no? ¿De Morena? Ajá. No, MC. De MC. No, es de Morena. Es diputada de Morena, ahorita me acuerdo su nombre. Mónica Gómez. La verdad es que no sabe nada de presupuesto. El que va a ser el mejor coordinador va a ser el coordinador Ramírez Cuellar. O sea, él es el que está discutiendo. Pero volvemos a lo el tema mismo. Es necesario que sepan, es necesario que tengan algún tipo de conocimiento, de expertise, o les van a presentar lo que hay que sacar y lo van a sacar. Pero yo insistiría, es importante darle a las cosas el ritmo para que ocurran. Pero fíjate, no hay manera. Y el conocimiento, ¿no? Sí. No hay manera de tratar las leyes, los cambios de este tamaño, como si estuviéramos en una tienda de hamburguesas. Pero fíjate, Luis Miguel, que hablabas y yo coincido que los tiempos están siendo muy rápidos, demasiado rápidos, pero no en la Corte. No, en la Corte van la Suprema Corte de Justicia. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Habían anunciado que iban a discutir el proyecto del ministro hoy martes. Sí. Hoy no estaría vigente la reforma. Hoy jueves. Perdón, hoy jueves, perdón. Sí. Hoy no estaría vigente. Es que ya no sabemos ni en qué día vamos. Claro. Y hoy podrían haber no tenido ese inconveniente de lo que llamamos los abogados sobreseimiento, que es una causa que viene una vez que se ha iniciado un trámite de un expediente. Hoy lo que está en juego es que se pueda sobreseer el próximo martes y ni siquiera puedan entrar al análisis. Pero es que la Corte tuvo, desde el día 15 que se publica, la Corte tuvo desde que estaban los previos y decide primero tomar acciones como, por ejemplo, las renuncias, no participar, y además nombran el comité. Hoy nombran, porque era el último día, entonces hay una serie de pues, erráticas y no hay prisa. Porque además dicen que el martes iniciarán la discusión y quizá el jueves la terminen. Y si terminaran diciendo, que es inconstitucional, entonces sí vendría la famosa crisis constitucional. Porque entonces el tema es que nadie obedece a nadie. Pero parecería, escuchando, Rogelio, que la Corte juega a chocar en cámara lenta. Parece. O sea, que si el choque se dé como a 10 por hora, para que más... Para que no sea tan fuerte el impacto, aunque claramente, en realidad más que se los llevaron de corbata. Más que un proyecto jurídico, parecía una suerte de propuesta de pacto, en donde políticamente cedían las cabezas que son los ministros, las ministras, y dejaban al tribunal estorbando además, ¿no? y le dejaban a salvo como una suerte de heroísmo a las magistradas y magistrados y jueces. Esta medida está a destiempo y no es jurídica y no le tocaba a la Corte hacerlo. Entonces, si bien está extraordinario el lenguaje
lo hemos ponderado. Sí, quizás esto si hubiera llegado hace 3 meses, podría haber sido sujeto a discusión. Sí. A estas alturas del partido. Estaba López Obrador, tampoco hubiera sido sujeto a discusión. Pero no es sujeto a discusión, ni estando a él, ni hoy. Digo, finalmente, la Constitución es reformable, sí, eso no es ninguna novedad en México. Pero las condiciones en que se reforma de esta forma la Constitución, en donde cualquier acto que logre la mayoría, con la mayoría que se conformó en la elección pasada y con la mayoría que apoyó el INE interpretando o el Tribunal Electoral interpretando la legislación pasada y que hoy seguimos teniendo presentes, es el gran tema. O sea, tú tienes una mayoría legislativa que hoy en la mañana, hace un rato, veíamos aquí cuando lo estabas diciendo, Adán Augusto, diciendo vamos a tener seguramente 2 votos más, ¿no? Entró Cintia López Castro y ahora vamos a 89 senadores. No es un tema de cinismo, es un tema de compra de votos y conciencia. Eso no es respetar al voto popular. Es la facilidad con la que tienes tránsfugas de una cámara a la otra, la increíble capacidad de desconocimiento de los asuntos que están votando. No es inclusive contrario a... O sea, hay cosas que están votando que ellos mismos se dan cuenta que no tienen pies ni cabeza. Hoy votaron, votaron la reforma constitucional en materia de vivienda y de pronto una morenista dijo, caramba, creo que dejamos afuera a todo el sector popular. El tema es echarle la bolsa a la mano al Infonavit, ¿no? ¿Qué es eso? Pues sí, es el desaseo, es legislar sobre las rodillas, hacerlo al vapor. Pero a ver, yo reconozco que hicieron una cosa importante al decir, oigan, hay que considerar más en serio todo lo que tiene que ver con el voto popular. El problema para mí con mucho de lo que estamos viviendo es el voto popular queda cubriendo absolutamente todo, sustituyendo incluso el saber técnico. Yo digo, tú no le puedes pedir a un doctor en Derecho que te diga, ¿y cuántos votos tienes? ¿Qué capacidad de movilización tienes para que te conviertas en juez? Sí. O sea, ¿caes bien o caes mal? ¿Eres taquillero o no eres taquillero? ¿Me puedes o no me puedes operar? O sea, creo que bienvenido a las consultas, entender mejor todo este tema del voto, pero del otro lado, no a costa de ciertos conocimientos técnicos que van a ser necesarios. ¿Cómo encontrar un balance? Porque les va a hacer falta para operar el Poder Judicial una vez que los cambios estén. Pues sí, ahora ya esto de la división y separación de poderes ya es prácticamente un asunto del pasado, porque el judicial va, digamos, a un proceso electoral inédito. Y el legislativo, lo vemos, es un apéndice nada más del Ejecutivo. Sí, la división de poderes, por supuesto que será un trastorno. Habrá que esperar que se consolide. El Poder Judicial que en este momento tenemos, hay que decirlo también, no ejerció el poder. O sea, si hablamos de poderes, no ejerció el poder. Los poderes judiciales de ciertos países avanzados, como Estados Unidos, hay que poner el ejemplo, las cortes, independientemente de dónde provengan, ejercen un poder y son capaces de dejar sin efecto una decisión del Ejecutivo, una decisión de las cámaras, ¿no? El tema de México es que esto que quiere hacer ahora nunca lo hizo. Históricamente nunca fue capaz de corregir ese desvío político, teniendo facultades intrínsecas. O sea, no se requería tener juicio de amparo, acciones o controversias, se requería tener autoridad y la independencia. Entonces tenemos, por ejemplo, cuestiones inéditas y que no son, digamos, por supuesto, con buen precedente, cuando la Corte fue utilizada por los diversos esquemas presidenciales y ahora se les viene encima al presidente y eso fue el tema y no fueron capaces de tener un poder en sí mismo. Entonces, el reto de la Corte que se integre y tenemos que apostarle a ello, que sean ministras y ministros que puedan, ojalá sean con conocimientos, o sería lo deseable, amén del trámite del voto, pero que ejerzan el poder. Pero a ver, nada más para poner en perspectiva parte de lo que ya está decidido. Quien presida la Suprema Corte va a ser el ministro o la ministra que consiga más votos en el proceso de selección de no ministros. El más apto, ni el de mejor perfil, ni el de trayectoria más loable. Literalmente vamos a sacar a la calle a buscar votos
porque dependiendo de quién gane votos, lo voy a poner con nombres. Si en este momento la señora Batres, la señora Esquivel y la señora Loretta salieran a competir, la lleva de calle la señora Batres para ser la próxima presidenta de la Corte, porque es la que tiene más capacidad de conseguir votos. Eso es lo que está en la ley, en la nueva ley del Poder Judicial. Es eterna, ¿no? Y además al ver los 9 votos de los ministros que quedarían, ¿no? Y ves ahorita cómo quedó integrada la comisión, fue una sorpresa para muchos que la misma presidenta pusiera sobre la mesa sus 2 nombres, que es el que era el abogado del presidente López Obrador en términos personales, Quijano, y Arturo Saldívar, ¿no? Dices, ellos van a ser los encargados de seleccionar, de ver si los que se inscriben tienen y cumplen con las características, y van a fijar sus propias reglas. Nadie conoce esas reglas, pero van a ser de la misma naturaleza como para que tú puedas suponer que no vas a tener una selección de ministros, de magistrados y de jueces con características iguales a las de Lenia Batres. Lenia es una mujer extraordinariamente capaz, se ha preparado muy bien, pero no deja de tener una preferencia política. Y el Poder Judicial en todo el mundo debe tener una capacidad de neutralidad política. Es uno de los principios básicos del equilibrio judicial. Y no solamente es a la hora de dirimir conflictos político-electorales, es a la hora de dirimir conflictos de espacio. O sea, ¿te has fijado cuántos casos, no fiscales, sino de conflicto de límites hay inscritos en la Corte por acciones de inconstitucional entre los estados y los municipios de este país? Todos los días llega uno. Controversias constitucionales. Sí. Todos los días llega uno. O sea, esos son temas de carácter político muy fuertes. Cuando estás luchando por el agua, si a mí me toca la roca de este lado o me toca la roca de aquel, si estás buscando una vía de comunicación, ¿de qué manera la vas a politizar de esa forma? Sin duda. Ahora, el tema de la supremacía, a ver, esta que se vota, que se aprueba, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el mayor peligro? Porque esto ya se va a publicar seguramente el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué le implica? Yo creo que en realidad el riesgo que existe es que se está demostrando que cualquier cosa se puede llevar a la Constitución y que los jueces no son intérpretes. Así viole algún derecho que esté en la propia Constitución. Así viole un derecho, porque el tema ahora es que si algo no está, digamos, razonablemente zanjado, hay que subirlo a la Constitución. Para mí fue un exceso de rudeza, hablando en términos de fútbol americano, el que hayamos constitucionalizado, el que no hay medios para controlar la reformabilidad de la Constitución. Eso le tocaba al intérprete constitucional y le debe tocar en lo futuro al intérprete constitucional. El riesgo es que entonces, si la retroactividad es un problema del artículo 14, la próxima semana tengamos entonces una reforma del artículo 14 para decir que ya la retroactividad no aplica. Entonces, el riesgo es que todo se suba a la Constitución y entonces se vuelva un gobierno realmente autócrata en el sentido de que no tenga un contrapeso en un poder judicial que fue ausente. Saca por un momento al gobierno de la ecuación, y es el riesgo de una Suprema Corte que sea incompetente es que no va a ser capaz de resolver conflictos importantes. Pues sí. O los va a resolver mal. Por incompetencia, ya no digamos mala fe. Sí. Miguel, gracias, Rogelio. Muchas gracias, Alicia. Gracias. El impulso del Pásela Estado. muy bien.